En esta tarde maravillosa que el Señor nos está dando una oportunidad más de estar compartiendo con usted esta transmisión, quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor que se encuentra en Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Muchas veces, como somos hombres, personas, seres humanos, atravesamos muchas veces la duda. ¿Por qué digo la duda? Porque muchas veces cuando pedimos una oración y el Señor no nos da esa respuesta, siempre entra la duda en nuestra vida. Pero es normal y tenemos que luchar contra eso todos los días. El título dice su palabra: la fe que vence al mundo. Voy a leer el 4. Voy a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se fue un poco la señal. Ahí, nuevamente. Amén. Estaba diciendo la palabra del Señor que se encuentra en Juan, capítulo 5, versículo del 4. Voy a estar leyendo, compartiendo con usted con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y está en la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aleluya, Jesús. Y ahí también una parte de la palabra de Dios que se encuentra en Santiago. Voy a compartir todo completo para entender lo que voy a estar hablando en esta tarde. Dice la palabra en Santiago, capítulo 4, versículo 3. Dice así: pedí y no recibí, porque pedí mal, para gastar en vosotras deleites, oh alma adulterada. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y estamos leyendo acá en Juan 5:4, dice que el que ha vencido al mundo es Dios, y la fe que nos mueve en ella. La palabra del Señor claramente enseña en esta palabra que debemos tener una amistad con el Señor y dejar de lado las cosas del mundo. No te digo en esto que abandones tu trabajo, abandones todo lo que hay secularmente en el mundo, sino cuidar nuestra vida espiritual, lo que nos aparta de Dios. La palabra enseña. Por eso dice así la palabra del Señor: pedí y no recibí, porque pedí mal, para gastar en vosotros deleites, oh alma adulterada. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Muchas veces pedimos cosas al Señor, que las cuales el Señor sabe que te va a apartar de su camino. Muchas veces pedimos por personas que no están en el camino del Señor, por ejemplo, una pareja, un noviazgo o un trabajo que no le agrada, o muchas veces que no es agrado de Dios. O también cosas que te pueden apartar totalmente de Dios: no ir a la iglesia, no participar en los cultos, no participar en las células, no participar en las reuniones, no tener una vida más íntegra con Dios y apartarte totalmente del camino de Él. Por eso dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces la distracción del mundo nos parece más contaminoso el llevar la corriente de este mundo a estirarnos de lo que el Señor quiere preparar a nuestra vida espiritual.
Muchas veces nosotros no preparamos el terreno. Y muchas veces nuestras oraciones no llegan a donde tienen que llegar. Porque tratamos de agradar a nuestra carnalidad o tratamos de agradarle a otras personas. Y no agradarle a Dios de lo que le estamos pidiendo a Él. Porque justamente el domingo nosotros fuimos a una iglesia con mi esposo, con el pastor. Estuvimos compartiendo ahí y me encantó porque para mis ojos espirituales, para mí fue una parte agradable porque yo veía jóvenes, veía niñas, veía adolescentes que daban de sí para el Señor. Y muchas veces es hermoso ver cuando un adolescente, cuando una niña, cuando un niño pone su parte para el Señor y a través de los padres. Es mejor que los jóvenes vengan a la iglesia que no vaya a la iglesia. Es mejor que los jóvenes escuchen la predicación aunque no estén en la iglesia. Porque muchas veces nosotros decimos, no, en esa iglesia no, porque no sé. No, deben ir los jóvenes. Porque en algún momento el Señor va a tratar con esa vida y va a hacerle entender en qué lugar está parado. Dios nos llama en el lugar correcto y nos pone en el lugar correcto, donde nosotros vamos a trabajar espiritualmente. Yo crecí en una iglesia de chiquitita, a mí mis padres me llevaban a la iglesia. Creo que tenía 7 para 9 años cuando empezamos a ir a una iglesia cristiana. Me acuerdo que nos íbamos en el centro mismo con mi mamá, porque ella fue la que primera persona que llevó el evangelio en casa fue mi mamá. Entonces nosotros íbamos con ella a la iglesia. Y a mí me encantaba ir porque nos íbamos haciendo la vigilia. Los sábados amanecíamos para domingo. Y era todos los sábados la vigilia que teníamos. Y nos íbamos con mi hermano César, mi hermano Isacio. Y nos íbamos y a mí me encantaba ir a la iglesia. Yo lloraba cuando a mí no me llevaban de la iglesia porque yo quería estar ahí. Y yo veía el movimiento espiritual, por más que era niña, no entendía. Pero mi alma, había una conexión espiritual en aquel lugar. Lo que yo ya estaba experimentando, estaba pasando. Llega una cierta edad donde yo quería bautizarme. Quería preparar mi vida para el Señor. Y el Señor empieza a hablarme en sueños. Me acuerdo que un día el pastor, cuando nosotros nos congregábamos en aquel entonces en una iglesia también, quería bautizarme yo. Y le dije al pastor, yo ya estoy lista, ya estoy preparada. Y mi mamá le decía no. Pero no es porque mi mamá era mala, no es porque mi mamá no quería, sino ella también veía la conducta que yo tenía en la casa. Entonces le decía al pastor, no, porque ella no está todavía preparada, esperar un poco más. Y yo me enojaba y le decía, no, yo ya me quiero bautizar, yo ya quiero hacer ese paso de fe. Entonces el pastor, que hizo sabiamente, me puso 3 meses para poder prepararme, estudiar, tener una vida preparada ante Dios para tomar ese gran paso de fe. Porque la decisión de bautizarte es aceptar a Cristo como tu Salvador y es un paso a la fe. Una obediencia. No como alguno te dice, vos te bautizás y vos ya no podés más. No, ahí empezás tu guerra espiritual. Ahí vas a fracasar, ahí vas a tropezar, ahí vas a pecar. Pero el Señor siempre va a estar ahí para ayudarte y hacerte entender que vos sos una hija elegida y sellada por Él. Vas a pasar tribulaciones, vas a pasar muchas cosas, vas a pasar en el camino, pero siempre el Señor te va a tener ahí contigo, con Él. Llega una cierta edad que yo, pasando los 3 meses, me llega el día especial que yo tenía que tomar ese paso después del bautismo. Y yo estaba quebrantada, estaba preocupada. Porque yo tenía ese concepto, no me voy a más juntar con mis compañeros en la escuela, no voy a más hacer esto, no voy a hacer más aquello. Y todo era dejar, ¿verdad? Una vida hecha para seguir a Cristo. Después un día antes, una noche antes, tuve un sueño, la cual el Señor trató de gran manera en ese sueño conmigo.
Y en ese día que yo me fui bautizada, nos bautizamos, fue el mejor día de mi vida, fue lo más hermoso que me ha pasado a mí. Decidí servir a Cristo totalmente y en ese día también justo también hubo una persona que tuvo el mismo sueño que yo tuve. Pero yo del miedo ese día no pasé al altar a contar el sueño que tuve. Pero llevé en cuenta que Dios, con esos jóvenes que fueron bautizados conmigo ese día, Dios estuvo tratando también con ellos. Y empecé a experimentar lo que es el trato de Dios en ese momento. Y había cosas que yo tenía miedo, no quería fallar con Dios, no quería tropezar con el Señor, tenía miedo de hacer cosas que a Dios no le agradaba. Y empecé a tener un torbellino en la mente. Y empecé a pecar, empecé a caer, empecé a tropezar. Y yo me sentía mal conmigo misma. Y decía, yo ya no voy a ir a la iglesia. No, porque yo fallé con Dios, yo hice esto, yo hice aquello. Entonces yo me aparté del camino de Dios a una cierta edad. Pero no hice lo complicado en el camino de Dios, ¿verdad? Para afectar tanto mi vida espiritual, porque había algo en mí que tocaba la puerta de mi corazón y siempre me decía, no lo hagas, no hagas esto, no te apartes, que me tocaba ahí el corazón. Y a un instante donde yo digo, bueno, Señor, es tiempo, yo no soy de aquí. Me invitan en un cumpleaños, en una fiesta, voy. Y me digo yo, Señor, no es mi lugar este lugar. No me sentía a gusto. Parece que había algo en mí que no era yo. Entonces le digo al Señor, Señor, trata conmigo, hazme volver. Y empecé a volver y otra vez a la iglesia. Muchas veces a los jóvenes les llega la frustración. Ahí actúa mucho también la depresión, el espíritu de la mentira, el espíritu de la lascivia. Mucho espíritu actúa en los jóvenes que se apartan del camino del Señor. Por eso dice, la fe vence al mundo. ¿Por qué la fe vence al mundo? Porque la fe es algo que nos transmite en lo espiritual y nos aparta del mundo. Y esa es la palabra que a mí me encanta, que la fe actúe en totalidad en nuestra vida espiritual. Vos cuando ves que una persona está enferma, vos ves esa sanidad que viene por su vida y tenés fe. Y vos sabés que Dios va a hacer la obra en la vida de esa persona. O un trabajo que está en camino, vos tenés fe y te aferrás a la fe y Dios hace esa obra. Porque a través de la fe nosotros le sentimos a Él. Por eso yo muchas veces cuando los jóvenes a mí me dicen, Norma, pastora, me pasa con esto a mí. No te sientas mal, Leo, sino entregarle al Señor. Mira, Él es el que te ve, Él es el que te conoce. Él ve cómo actúas, Él ve cómo pensás, Él ve lo que debo tener en tu corazón, la tristeza, el orgullo, todas esas cosas el Señor ve. Entonces, ¿qué pasa ahí? Vos no querés que la otra persona vea lo que hay en ti y te sentís frustrado o frustrada porque ya empieza a notarse en nuestra vida que no está bien, que no tenemos una vida íntegra con Dios. ¿Y qué pasa? Muchas veces nos ocultamos de las personas, pero vos sabés perfectamente que Dios te está viendo, Ina. Vos sabés perfectamente que Dios sabe lo que vos estás haciendo y nos apartamos totalmente de Él. Pero dice la palabra acá, claramente dice, todo aquel que cree en Jesús es de Cristo. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama, la palabra claramente enseña. Esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios grandemente. Pues este es el amor de Dios, que es grande en sus mandamientos. Porque todo lo que nació de Dios vence al mundo y está en victoria.
Aleluya. Que ha vencido al mundo nuestra fe. Nuestra fe es la que vence y nos aparta del mundo pecaminoso. Porque dice también en Santiago 4:3, pedí y no recibí, porque pedimos mal, actuamos mal en nuestra oración, porque damos gusto a nuestro deleite carnales. Dice la palabra, pedí y no recibí porque pedí mal, pues gusto a vuestra deleite, oh alma adulterada, en vosotros. Adulterad, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aleluya. Muchas veces, por ejemplo, encontramos en Santiago que muchas veces nosotros queremos justificar nuestra carnalidad y nos justificamos lo que nuestra fe puede actuar en nuestra vida. Nos atrevemos muchas veces a estar con enemistad contra Dios en muchas partes de nuestra vida. Y nos olvidamos que Dios nos escucha, que Dios nos ve, que Dios está siempre ahí en la puerta escuchándonos y mirándonos. El bautismo. El bautismo, cuando uno se bautiza, la palabra de Dios claramente enseña que si vos querés bautizarte en el Señor, es aceptar a Cristo como tu único y gran Salvador en tu vida. No justamente se tiene que hacer en un río como muchas personas hacen, ¿verdad? Porque yo me bauticé en un río, ¿verdad? O sea, que en un arroyo grande. O muchos se bautizan en pileta, ¿verdad? Pero ya es un bautismo, ya es un compromiso espiritual. Eso es lo que yo quiero que entienda. Lo que viene de Dios es espiritual, no es carnal, espiritual. La palabra de Dios claramente enseña que el Espíritu Santo es espíritu, habita dentro de nosotros. Y cuando nosotros vemos nuestros ojos espirituales, lo poco que le fuiste fiel a Dios, por mucho te pondrá el Señor, dice. Por eso el Señor no actúa para que vea a la gente como tú amas, sino Él actúa en lo espiritual. La atmósfera espiritual, Él lo transmite. No es como muchos piensan, vos tenés que ser santo, demostrar que sos esto, demostrar que sos aquello. Pero vos no tenés una vida íntegra con Dios. Vos no le amás a tu hermano. Vos no le amás a tu hermana. O muchos te critican, o muchos te quieren tirar para atrás en vez de verte por delante. De darte esa esperanza de crecer, levantar la obra. Muchos quieren verte por detrás. Entonces, ¿qué pasa ahí? No actúa nuestra vida espiritual como muchos dicen. No, yo soy santo, yo soy esto, yo soy... No es eso. Dios no trata con esas clases de personas. Dios le ve al que dice la palabra, al necio, al altivez de corazón, lo ve de lejos, dice. A lo lejos le tiene a esa clase de persona al Señor. ¿Por qué no actúa Dios en su vida? La palabra, si vos encontrás y lees Mateo, Marcos, Lucas, ¿qué Jesús hacía? Él hacía a lo contrario de la ley. El sábado predicaba, sanaba enfermos, y sábado era día de reposo para los judíos. Pero él hacía lo contrario, dice. Él predicaba en la sinagoga, él sanaba a los enfermos, él compartía con los pobres, él compartía con los pecadores, él estaba con personas que los ojos carnales veían que estaban mal. Él con esa clase de personas compartía. No es que se va y comparte con los grandes. No. ¿Quién era Pedro? Pedro era una persona airada. Una persona que era su carácter era muy fuerte. Pero Dios con él compartía. Y Dios la apacentaba. Dios le hablaba. Dios le enseñaba. Porque eran hombres que luchaban con su propia carnalidad. Eran personas que luchaban contra sí también.
Pero el Espíritu Santo, después que Jesús fue, llegó el Espíritu Santo, ¿para qué? Para darnos fuerza y ayudarnos en la parte espiritual y cambiar nuestra vida, de ser nueva criatura, como dice su palabra, de cambiar y ser un nuevo hombre, una nueva mujer, de ser un nuevo hijo de Dios. Por eso, por ejemplo, en Jeremías dice 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas todavía que el Señor quiere enseñarte a ti. Hay cosas todavía que el Señor quiere mostrarte a ti. Hay cosas todavía que Dios quiere tratar contigo. Pero ¿qué pasa? Vos no estás clamando, no estás buscando como debes buscar. No estás pidiendo conforme a la orden de Dios, conforme a lo que Dios quiere para ti. Hoy en día está actuando mucho el espíritu de maldición sobre la vida de muchas personas, porque muchos se maldicen a sí mismos sin conocer esas maldiciones que vienen generacionales. Por ejemplo, alguno dice, mi papá no era lo profesional, yo no voy a lo ser. Se maldice a sí mismo. Algunos dicen, no, mi mamá coló era así, entonces yo voy a hacerlo así. O mamá tuvo esa enfermedad y yo voy a tener esa enfermedad. Esa maldición, a través de nuestra boca nosotros sembramos esa semilla en nuestra vida y adulteramos el propósito de Dios para nuestra vida espiritual. No dependemos de Dios, dependemos muchas veces de las personas, dependemos de nuestra capacidad. Y nuestra capacidad nos engaña. Hoy, mañana voy a hacer algo, mañana puedes amanecer enferma. Tu capacidad carnal te engaña. Mas lo espiritual nunca te engañará. Siempre va a estar pendiente el Señor para ti. La obra de Dios, ¿qué es? Ir a predicar y hacer discípulos. Amar a tu hermano como es. Y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si vos encontrás una persona que no te quiere, que una persona que no quiere compartir contigo, apartate nomás de esa persona. No es porque vos no le ames a esa persona. Muchas veces las personas van a decir, no me quieren, me odian, que no es eso. Es mejor apartarte de esa persona y orar nomás por su vida a lo lejos. ¿De qué me vale a mí demostrar el amor a una persona, esa persona que te rechaza? Es mejor demostrar amor en los silencios. Obviamente, siempre tratarle bien, hablarle bien y orar nomás a lo lejos por esa persona. Y estar siempre en comunión con Dios y con todos. Llevar la paz con todos, dice su palabra. Estar en comunión con el Señor. A mí, prácticamente, estuve preparando mi vida espiritual en mucho tiempo ya. Viendo, escuchando, orando, leyendo. A mí no me afecta cuando viene a una iglesia y me dice, esto no me agrada, o esto. No, vamos a estar orando nomás por la vida de esa persona. Porque esa persona, yo sé que Dios va a tratar con esa persona y Dios va a usar en su tiempo a las personas. Porque nosotros nacimos, crecimos y somos hechos, ¿para qué? Dice su palabra en Salmos, para adorarle al Señor. Somos creación para darle la gloria a Él, solamente a Él. Y esa gloria se la lleva Él, no nosotros. Somos instrumentos del Señor. Y hay que dar gracias a Dios porque somos instrumentos de Él, para su gloria. Cuando el llamado está encendido en tu vida, vas a tener tropiezo, vas a tener dificultades, vas a tener problemas. ¿Qué para que no vas a tener? Pero el llamado está encendido en tu vida. La palabra de Dios claramente enseña que Satanás fue echado del cielo porque tuvo envidia y orgullo. Quiso ser más que Dios. Y nosotros acá estando en la tierra no podemos ser más que Dios. Nosotros somos embajadores de su palabra. El embajador que representa a un país. Yo, si soy embajadora paraguaya, me voy y le represento a Paraguay en un país.
Y así nosotros somos aquí en la tierra para el Señor. Nosotros somos embajadores de su palabra. Nosotros nos vamos y representamos al Señor. No somos el Señor. Representamos a Dios. Eso es lo que somos nosotros. Representamos su palabra, representamos lo que Él quiere hacer en la vida de las personas y predicamos su amor y su misericordia. Llevar la paz con todo, dice. Es tan vidrioso y es lindo también ver que buscamos a Dios sobre todo. Y estaba leyendo ayer, justamente estaba leyendo la vida de Zaqueo. Y si nosotros encontramos en Zaqueo, la palabra dice que Zaqueo era un hombre que prácticamente robaba al pueblo. Y dice que tan pequeño que era, él tuvo que ir y subir a un árbol para ver a Jesús que pasaba. ¿Y qué hizo Jesús? Él mostró su misericordia y su amor por ese varón. Y le dijo, mira, iré a tu casa hoy. Y cuando Zaqueo dice que recibió a Jesús en su casa, él prometió y cumplió que iba a devolver todos los bienes a las personas que había robado. Jesús veía en los ojos de ese hombre que él estaba arrepentido. Jesús veía en los ojos de ese hombre que necesitaba ser renovado. Él veía en los ojos de ese hombre que él tantos errores que tuvo, estaba arrepentido. Y muchas veces nosotros limitamos a las personas. O decimos, no está preparado. No le vamos a dar oportunidad porque no está preparado. Si tú no le das la preparación a la persona, ¿cómo una persona se va a preparar de buscar a Dios? ¿Cómo la persona va a saber orar? ¿Cómo la persona va a tener las herramientas de buscar la presencia de Dios si tú no le enseñas? Si tú le das la espalda o porque un fracaso le tiraste y le dejaste de lado. Implica mucho si la persona desea cambiar. No porque una persona, vos le querés pasar la mano, le querés ayudar, pero él no quiere recibir. Entonces tenés que dejar más la mano del Señor, que el Señor actúe por esa persona, por la vida de esa persona, para que esa persona entre en sí y cambie su vida. Muchas veces nosotros queremos justificar las cosas que hacemos ante Dios. Por eso dice, por ejemplo, en Santiago, en el 2, para el 21, no fui justificado por la obra, como Abraham, nuestro padre, cuando ofrendó sus hijos a la altura. Amén. Dice su palabra que muchas veces nosotros no podemos ser justificados por nuestras obras. Abraham no fue justificado por sus obras, sino por la fe que él tenía hacia Cristo Jesús, por el Padre. Aleluya. Esta es la palabra que quería compartir con usted en este día. Si muchas veces pediste mucho tiempo en oración para tu trabajo, para tu vida económica, hay algo que estás haciendo mal y hay algo que estás pidiendo mal. O Dios está haciendo conforme a su tiempo. Por eso dice su palabra, pedí no recibí porque pedimos mal. Estamos pidiendo mal las cosas del Señor. Oh alma adulterada, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No te dice Dios que vos no le hables a tu vecino. No te dice Dios que vos no le saludas a la persona que está en la calle. No te dice Dios que vos no te sientes a tomar té con una persona en conversa. Si Jesús se sentaba a compartir con los pecadores, si Jesús se sentaba a compartir con muchas personas, no te dice la palabra que te aparte de ellos. Solamente que vos no hagas lo que hacen ellos. Si vos murmurada, ya no murmuras más.
Si vos tomabas, ya no tomas más. Si vos mentías, ya no mientes más. Si vos robabas, ya no robás más. Si vos estafabas, vos ya no estafás más. Eso es la amistad del mundo. Hacer las consecuencias que hace el mundo. Mentir, robar, matar, adulterar, fornicar. Todas esas cosas son cosas del mundo que Satanás implica y nos aparta del camino de Dios. Por eso dice la palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, que he vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios. Si tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo Altísimo del Padre, todo y toda tu vida te irá bien, dice su palabra. Él te reconocerá también a ti. Si tú le reconoces. Por eso dice en el 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si tú crees que Jesús es Hijo de Dios, Él también te va a reconocer, dice su palabra. Y todo te irá bien. Eso es lo que nos aparta muchas veces del Señor. En contaminarnos del mundo. Acá la palabra no te dice que vos que no hables más con tu vecino, que vos no compartas con tu familia. No, porque mi familia toma, yo soy cristiano, que yo no. No es eso. No te habla la palabra de eso. Sé luz en medio de la oscuridad. Como digo, todo el tiempo vamos a estar en la luz, con los hermanos nomás vamos a compartir en la iglesia. Y nos vamos a compartir con los hermanos que están necesitando allá afuera. Que están necesitando escuchar la palabra de Dios. Debemos ser testimonio para las personas afuera, dice su palabra. Y atraer a la gente que están afuera necesitando de Dios. En estos últimos tiempos yo he escuchado muchas cosas, no sé si es cierto, ¿verdad? Pero yo cuando me quiero ir en la iglesia ahí, porque yo me voy en la iglesia y ya no quieren más saludarme la gente de la iglesia ahí. O algunos te dicen, no, mi tía es de la iglesia y ella es muy mala. O mi tío es de la iglesia y él no quiere compartir con nosotros. No quiere sentarse, él se encierra en su pieza, está lo ahí. No, pero la mayoría agarra versículo bíblico y con la amistad del mundo contra esto. La palabra te enseña acá que si vos lees claramente la fe que vence al mundo dice, ¿cómo digo si vos te sentás con un hermano que quiere escuchar la palabra del Señor, una persona que está necesitada de Dios? Vos no le vas a predicar de Dios. Tenés que predicarle al Señor, decir, mira, Jesús está ahí a la puerta, te está llamando, vos necesitas de Él. Jesús venció, murió en la cruz de Calvario por ti, venció por ti, te llamó para que vos seas su hijo. No encerrarnos en las cuatro paredes y no predicar la palabra y estar ahí y no le saludamos a nadie. No, qué pico no van con no entender y alguno. ¿Y cómo no va a entender si vos no le predicas? ¿Cómo no va a entender si vos no compartís con esa persona? Quiere decir que su vida espiritual no está 100% desarrollada. Su vida espiritual no está 100% fundamentada en la roca. Si pensás que te vas a predicar a un hermano, a una persona que está necesitando, te va a apartar del camino del Señor, ¿no? En Salmos 1 dice que no debemos sentarnos en sillas escarnecedores, dice. Vos cuando compartís con una persona podés sentarte, hablar, compartir, hablar la palabra del Señor. Pero cuando hay murmuración, chisme o muchas cosas que empiezan a alimentar tu mente o alimentar tu carnalidad espiritual, dañando la otra imagen de la otra iglesia, agarra tu mochila, tu cartera, tu Biblia, córrete de ese lugar.
córrete y huye, porque está afectando tu vida espiritual. El murmurar, sentarte y murmurar por otra iglesia, o por otro hermano, por otra hermana, huye de ese lugar, porque ese es lugar de silla escarnecedores. Compartir con personas que murmuran, pero compartir con personas que predican, con personas que quieran escuchar la palabra de Dios, o personas que conversa, que quieras sentir, o muchas veces vas a encontrar personas que vos le vas a predicar y te va a decir, no, pero esa iglesia que no, pero escucharle nomás y mostrarle el amor de Cristo, mostrarle que vos le vas a amar, mostrarle que vos le vas a demostrar quién es Cristo, que a pesar de todos nuestros errores, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, siempre Él está ahí escuchándonos y atento a escuchar nuestras súplicas. Dios te va a hacer atravesar por el fuego. Dios te va a hacer atravesar muchas veces por las dificultades, por las luchas, por los problemas. ¿Quién estando en el mundo no tiene lucha y problemas? Y eso es lo que Satanás muchas veces nos mete en la mente. Muchos dicen, yo ya me fui en una iglesia cristiana y me volví cristiano y más lucha tengo. Pero cuando estaba en el mundo, vos no sentías esas luchas, esas pruebas. ¿Por qué? Porque parecía que era normal estar ahí. Pero cuando vos estás en Cristo Jesús, cuando empiezan a aparecer las luchas, las pruebas, vos sentís más y es más a menudo a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te enseña, mira hija, mira hijo, esto no lo hagas. Y sabes que vas a orar por este propósito. Sabes que vas a orar por esta batalla. Sabes que vas a orar por esto que está pasando hoy en tu vida. Yo te voy a enseñar, hija. Levántate, arrodillate, levanta tu mano, ora, ayuna, buscad al Señor. Pero cuando estábamos en el mundo, el diablo pues no te enseña eso. El diablo pues es mentiroso. El diablo pues te enseña a mentir, a robar, a matar, a hacer muchas cosas que a él le agrada y le gusta para apartarnos del camino de Dios. Aleluya. Por eso dice también en Juan, primera en Juan 3:1, mira cuál amor nos has dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No es porque las personas del mundo son malos. No es porque tu mamá, no es porque tu papá, no es porque muchas veces tu hermana es mala contigo. La palabra claramente te enseña. Mira por lo que Dios te dice aquí. En el 3, primera de Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Nosotros recibimos amor de Dios, Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto dice, por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Esta es la clave más grande del amor de Cristo hacia nosotros. Imagínate por lo que dice esta palabra. Acá está la clave explícita que el Señor nos dice. Por misericordia Él nos está amando a nosotros. Díselo, mirad cuán grande, dice. Miremos lo que Dios hizo por nosotros. Yo que estoy sentada aquí y estoy predicando en este momento es porque Dios hizo un milagro en mi vida. Porque Dios me llamó de ese lugar de depresión, de ese lugar que yo no quería estar, del mundo que yo llevaba. Muchas veces me quería suicidar, muchas veces me quería matar, muchas veces me quería hacer cosas dañosas en mi vida. Cosas que Dios no lo permitió hacer, que yo haga, para que yo esté en este lugar. No es porque yo fui buena, no es porque yo fui santa, no es porque yo fui esto, no porque yo... No es por eso, porque Dios tiene misericordia. Porque Dios tiene gran misericordia hacia mí. Yo estoy en este lugar hoy en día. Porque Dios me ha dado esta oportunidad de sentarme, de predicar, de hablar de su amor y su misericordia. Porque Él tuvo misericordia y amor hacia mí. ¿Por qué no lo va a tener contigo? Nos ha dado el Padre para que seamos llamados, dice. Vos, una vez que aceptás a Cristo Jesús, vos sos hija legítima de Dios, dice.
hijo de Dios, porque el mundo no nos conoce, dice. Claro que el mundo no nos va a conocer. El mundo no va a aceptar que seamos hijos de Dios. ¿Por qué no va a aceptar el mundo? Porque vos tuviste un pasado. Vos tuviste una vida atrás. Así como la mujer que Dios perdonó, a la prostituta que Dios permitió cuando venían los fariseos para acusarle al Señor y no trajo al varón, solamente trajo a la mujer. Mucha gente te van a condenar por tu pasado. Mucha gente te van a poner de menos por tu pasado. Pero ¿qué Jesús hizo con esta mujer? Dice la palabra que Jesús perdonó y le dijo, vete y no peques más. No haga más. Te perdono y no peques más, le dijo. No es que agarró y la apedreó, no es que agarró y le tiró. Le levantó Jesús con la mano y le dijo, hija, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. ¿Quién soy yo para decir que Dios no te va a perdonar a vos? No hay aquí en la tierra persona que diga que Dios no te va a poder perdonar. No hay persona aquí en la tierra que te diga, vos no sos perdonado por Dios. Si dice su palabra claramente, dice que si vos sos hija, aceptás a Dios como único y salvador, ya fuiste bautizada, ya entregaste tu vida a Dios, o utandela Satanás, o ya sea o ya potandereje, pero vos ya sos sellado por la sangre de Cristo. Vemos la historia en Job también, que Job dice que fue agradable ante los ojos, justo, no justo entre los hombres, justo ante los ojos de Dios. Su palabra dice. ¿Y qué hizo Satanás para probarle a Job? Para que maldiga a Dios y haga muchas cosas que a Dios no le agrada. ¿Qué hizo Satanás? Se fue y tocó todo lo que... La verdad que capaz Job no amaba todas esas cosas materiales porque él sabía de dónde venía. Pero tocó su vida material, tocó a su familia, tocó a sus hijos, tocó su ganado. Le quitó todito lo que tantos años Job había trabajado. Y muchas veces Satanás, ¿qué hace en nuestra vida? Viene, toca tantas cosas que Dios ha permitido que nosotros trabajemos y tengamos. No es Dios que puso esa traba en tu vida. Peinambi pucua pocondereje. ¿Para qué opocondereje? Porque Dios quiere. ¿Para qué Satanás tocó tu vida o te quitó todo lo que vos tenías o te puso enfermedad o te puso muchas dificultades? Para que Dios pueda glorificarse en tu vida. ¿Qué dice Job en el último? Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque Dios le devolvió el 90, el 100%, le devolvió mejor. Lo mejor le dio Dios. Dios te va a dar un buen trabajo. Dios va a levantar tu estructura. Dios va a levantar tu economía. Dios va a levantar a tu familia. Dios te va a dar un buen esposo. Dios te va a dar un buen hijo. Dios te va a dar muchísimas cosas si vos permanecés en el camino de Dios. Si vos permanecés firme en Dios, Dios te lo va a devolver. El 90% del Señor te lo va a devolver. Porque Dios te quitó y te enseñó. Mira, hija, yo que te quité de ese lugar. Te quité todo para que vos entiendas lo mucho que te amo. O muchas veces, hija, puse esto, permití, hija, para que vos te acerques a mí y me conozca a mí, que yo soy tu Dios, que yo te libré de tantas cosas. Por eso dice, como estábamos leyendo en Juan 1:3, mira cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos el privilegio grande de ser hijos de Dios, dice, ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. No es porque tu vecino es malo. No es porque tu prima o tu hermano esto te quiere menospreciar. No le conoce nomás a Dios. Por eso no nos conoce, dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún nos ha manifestado lo que has de ser, dice. Todavía el Señor tiene muchas cosas más que Dios quiere manifestar en nuestra vida, dice. Aleluya.
Esta es la palabra que yo quería compartir con ustedes. Que nos acerquemos a Dios. Que no tengamos miedo del Señor. Hay puertas que el Señor va a abrir en tu vida. Hay ministerio que el Señor va a poner en tu camino. Hay cosas que el Señor va a elevar tu vida espiritual para que vos tengas un cambio espiritual en tu vida. No es como muchos dicen que es. Yo pasé, mi vida pasó todo lo que tenía que pasar. Habrá cosas que yo no he pasado como muchas personas. Pero yo sé que Dios te va a estar llamando y te va a estar usando grandemente para hacer que testimonio para otras personas. Testimonio de vida. Testimonio de relación con el Padre. Y Dios te va a estar llamando grandemente. Él te va a estar levantando grandemente. Él va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas. El Señor te va a estar llevando de una manera maravillosa y poderosa. Yo sé que Dios nos ama y Él quiere que no nos apartemos de su camino. Por eso en este día yo te invito a que siempre te acerques al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que nunca te aparte de su camino y que siempre